Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por esta alabanza, Señor, porque ha sido de gran edificación, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú te mueves en este lugar con poder y autoridad. Gracias porque tú estás en nosotros y sobre nosotros. Gracias por esta palabra que hoy tú traes para tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando yo comencé a estudiar la palabra con los pastores César y Liliana, Dios me mostró muchísimas verdades que iban en contra de lo que yo había creído por muchos años. Y es por eso que tuve que desaprender muchas de las cosas que yo había aprendido en la iglesia cristiana tradicional. Y gracias a Dios, ahora que sé un poco más y estoy aprendiendo y voy entendiendo, así mismo voy compartiendo de lo que Dios me da para ustedes. Y yo traje un tema hoy que es el perdón, pero el perdón en el nuevo pacto. Es un tema que creo y creería yo que es un tema que es la base del cristiano, del nuevo nacimiento, porque cuando una persona nace empezando por el perdón, ¿verdad? Por el perdón. Y por eso quise traer este tema, porque aunque entendemos en nuestra nueva identidad que Cristo ya nos perdonó, porque eso dice la palabra, hoy en día hay muchos cristianos que aún patinan, y perdónenme la expresión, en este tema del perdón. Aún se sienten culpables, aún se sienten no perdonados por Cristo cuando Él ya lo hizo en la cruz. Y es por eso que yo traje este tema, el perdón en el nuevo pacto. Recordemos que el antiguo pacto fue entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. Ellos tenían que hacer muchos ritos y muchos sacrificios para cubrir sus pecados y temporalmente ser perdonados y así poder ser perdonados. Pero en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la sangre, el pacto que hoy estamos viviendo los hijos de Dios, es un pacto de Dios y entre Dios y su Hijo Jesucristo, quien a través de la obra redentora, quien a través de la resurrección, de su muerte y resurrección, nos perdonó todos nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque el último sacrificio fue el del Señor Jesucristo. Miren, Mateo 6:15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nos habían enseñado y aún algunas iglesias siguen enseñando que debemos perdonar a los demás, porque si no, Dios no nos perdona a nosotros. Y siempre toman alguno de estos versículos, pero ese versículo, como podemos ver, es un versículo que está antes de la cruz. Jesucristo aún no había ido a la cruz. Y Él les estaba diciendo esto. ¿A quién les hablaba? Les hablaba a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros ya estamos en el nuevo pacto, nosotros no perdonamos para que Dios nos perdone. Nosotros perdonamos así como Dios ya nos perdonó, como dice la palabra. Hay algunos creyentes que siguen aún viviendo con un pie en el antiguo pacto y otro pie en el nuevo pacto. De hecho, el antiguo pacto no fue para nosotros, para los gentiles. Como lo dije, el antiguo pacto fue entre Dios y su pueblo. Pero desafortunadamente nosotros tuvimos que lidiar con este antiguo pacto, ¿cierto? Porque venimos de una iglesia tradicional del catolicismo, donde tomaron, digamos, como por ejemplo, con ejemplo, esa ley o ese antiguo pacto. Entonces hay algunos creyentes que aún están con un pie en el antiguo y con otro pie en el nuevo.
Y esto causa mucha confusión, porque en la palabra del mismo nuestro Jesús, en el mismo Mateo, en el versículo que acabamos de hablar, él dice que hay que perdonar para poder ser perdonados, ¿verdad? Y lo dice Jesucristo, pero lo dice antes de la cruz. Pero ¿qué dice Pablo bajo la gracia? Nos dice que perdonemos a los demás como Dios ya nos perdonó. Por tanto, en el antiguo pacto el perdón era condicional. En el nuevo pacto el perdón es incondicional. Ya no tenemos que hacer nada, porque ya hubo alguien que lo hizo por nosotros en la cruz. Y es así como muchos cristianos aún les cuesta entender el gran amor de Dios, les cuesta entender las maravillas de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, les cuesta entender esa grandeza, ese poder del nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del amor. El nuevo pacto que Jesucristo estableció es mejor que el antiguo porque es diferente. Y es diferente precisamente porque Jesucristo marcó esa gran diferencia. La diferencia la hizo Él. Gracias a Él todo ha cambiado. La forma en la que Dios se relaciona con nosotros, la forma en la que vivimos, la forma en la que ahora oramos, la forma en la que ahora nos relacionamos con los demás, todo esto gracias a la muerte de nuestro Señor, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó y nos transformó. Hemos sido amados, hemos sido aceptados, hemos sido perdonados por nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que nosotros también hoy en día amamos, aceptamos y perdonamos a los demás. En otra palabra, lo que hemos recibido de Dios, de su Hijo Jesucristo, de eso damos a los demás. Amén. Algunos afirman que Dios solamente nos perdonó los pecados pasados y que si no le pedimos perdón a Dios, Él no nos va a perdonar. Eso es lo que todavía se enseña, pero eso es incorrecto. La palabra dice que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Miren, cuando usted y yo no habíamos nacido aún, que eso fue hace, no sé cuánta es la edad de cada uno, ¿cierto? No voy a decir porque se enoja. Ok, muchos años, ¿cierto? Jesucristo murió hace más de 2000 años en la cruz, ¿sí o no? ¿Cuánto? Hace más de 2000 años. Y dice que hace 2000 años Él murió en la cruz por los pecados de nosotros. O sea que los pecados de nosotros, que aún no habíamos nacido, estaban en el futuro. O sea que Él sí perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué futuros? Porque cuando Él murió, mucha gente no había nacido, entre esos nosotros. Entonces Él sí perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La Biblia también dice que Dios solo nos limpió, que no solo Dios nos limpió, la Biblia también dice que Dios, lo voy a leer porque está así, no solo limpió bien, sino que también quitó y borró todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que solamente nos limpió. No, Él nos borró, Él quitó todo el pecado que había en nosotros. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesucristo murió por el pecado no solamente de los que estamos en las iglesias, Él murió por el pecado de toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad. Porque hay gente que dice, no, es que Dios no me va a perdonar, es que Dios no me perdona. Dios solo perdona a la gente buena. Y no es cierto. Jesucristo murió por toda la humanidad. Otros dicen que debemos estar confesando nuestros pecados para que Dios nos perdone. Pero la palabra dice que ya tenemos el perdón de nuestros pecados. Y si yo ya tengo el perdón de Cristo, si Él ya murió en la cruz por mis pecados,
porque yo tengo que seguir pidiéndole a Dios algo que Él ya me dio, que Él ya hizo en mí a través de su Hijo Jesucristo. Mira, Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14, si quiere escríbanlos y después los estudian para no detenernos. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. O sea que estos versículos dicen que ya tenemos ese perdón, no dice que vamos a tener. O sea, ya tenemos, usted y yo ya fuimos perdonados, ya ese perdón está en nosotros. En Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados por la riqueza de su gloria, como dice la palabra, no por lo que nos hayamos hecho, no porque nos arrepentimos, no porque se lo hayamos pedido a Dios, sino por su gracia, por su amor, es que nosotros hemos sido perdonados. Pablo afirma también aquí en otro versículo, Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó Dios? ¿Unos poquitos? No, todos los pecados. ¿Cuándo? Cuando derramó su sangre por cada uno de nosotros en la cruz. Dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era necesario que un inocente, santo, perfecto, sin pecado, derramara su sangre para que hubiese perdón en la humanidad. Y esa persona que cumple o que cumplió con estos requisitos solo fue Jesucristo, nadie más. Mateo 26:28 dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mateo fue escrito antes de la cruz, pero ya Jesucristo decía: esta es mi sangre. Él estaba anunciando, Él estaba diciéndole al mundo: yo voy a morir, yo voy a ir a la cruz, yo voy a derramar mi sangre para que toda la humanidad sea perdonada. Eso está diciendo acá, Él lo estaba diciendo ya en los evangelios. Juan 1:29 dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí no dice que nos va a limpiar, dice que nos limpia. Limpia a todo aquel que vaya a Él. Primera de Juan 3:5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Si estos versículos que hemos leído nos hablan de que ya Jesucristo nos limpió y quitó todos nuestros pecados y además nos perdonó, entonces ¿por qué las personas y muchos cristianos siguen pidiéndole a Dios que los perdone? ¿Por qué siguen en condenación? Sí, la palabra también dice, Romanos 8:1, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque aún no han entendido el verdadero significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aún no han entendido que ya son libres, que ya no son esclavos del pecado, que toda autoridad que tenía el diablo sobre cada uno de nosotros ya fue quitado por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es por eso que muchas personas y aún cristianos siguen ahí en ese tema del perdón. No han entendido lo que realmente ya sucedió en la obra, en la cruz. No han entendido. El día que la iglesia de Cristo mundial entienda el verdadero significado de la obra redentora, van a entender realmente lo que significa ese perdón, ese nuevo pacto, el pacto de la gracia. Muchos siguen sin entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Los hijos de Dios,
los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en la nueva identidad, debemos andar en el nuevo pacto. No podemos estar andando ni allá ni acá. O somos del antiguo, que nunca nos correspondió, o somos del nuevo. Pero no podemos, es que por esto yo estoy en el nuevo y cuando me conviene yo estoy aquí. O somos de uno o no somos. Debemos caminar como Cristo caminó. Amén. Por lo que ya dije, el pacto, el antiguo pacto, era solo con su pueblo. Hebreos 10:4 dice, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Bajo el antiguo pacto se requerían sacrificios para cubrir el pecado de los hombres. La sangre derramada de los animales no podía quitar los pecados, solamente los cubría. Estos sacrificios tenían un valor temporal, día tras día, año tras año. Debían hacer sacrificios porque los hombres no paraban de pecar. Sin embargo, el sacrificio de Jesús fue el único que pudo quitar los pecados de una forma permanente. Por eso ya no necesitamos más sacrificios. Jesucristo quitó y destruyó el pecado una sola vez y para siempre, para siempre. El valor del sacrificio de Jesucristo es eterno, no es temporal, no es por un ratico, es eterno, es para siempre. Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. Si Jesús no hubiese muerto por todos los hombres, ni hubiese llevado nuestros pecados, ni nos hubiese perdonado completamente, su obra no habría sido consumada. Pero al proclamar consumado es, Él estaba declarando una redención eterna, una salvación completa, un perdón permanente, y esto debemos tenerlo claro. Cuando Él dijo consumado es, en otras palabras, Él dijo todo está cancelado, todo está pagado, ustedes no deben nada, yo pagué por ustedes, ustedes ya han sido justificados. ¿Cuántos entienden eso? Levanten la mano. Amén. Hebreos 9:12. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién entró? Cristo. Una sola vez y para siempre, para siempre. En Él tenemos redención, Efesios 1:7, que ya lo leímos. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. La redención eterna es el la redención es eterna y el perdón es completo. Es por eso que ahora ya no hay condenación. Iglesia, no se deje confundir. Usted y yo ya fuimos redimidos por la sangre de Cristo, por siempre y para siempre. Hay muchas iglesias que siguen predicando de condenación, siguen llevando al pueblo a la condenación porque no han entendido la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Siguen hablando a la iglesia que son unos pecadores que aún no han sido perdonados, cuando la palabra la hemos leído que ya fuimos perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. La sangre preciosa de Cristo nos limpió y nos quitó todos esos pecados. Dios no toma en cuenta nuestros errores, ni los recuerda, ni nos juzga, ni nos condena. Jesús los quitó una vez y para siempre todo lo que nosotros hicimos. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros hemos sido hechos nuevos. Nosotros ahora somos unas nuevas criaturas que tenemos una nueva identidad, que vivimos en el reino de Dios y que hemos sido justificados y redimidos por la sangre de Cristo. Otros afirman que cuando pecamos Dios se aparta de nosotros o cuando cometemos un error. Son los que piensan que Dios toma aún en cuenta el pecado y que acabamos de leer.
que Dios no toma en cuenta lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque todo fue entre Dios y su Hijo. Otros dicen, es que si yo hago esto, Dios me castiga. Dios no me, es que Dios no me va a perdonar. Y lo dicen en broma, no, hacen algo, Dios no me va a perdonar. Dios ya te perdonó. Dios ya no te castiga, porque la ira y el castigo que era sobre la humanidad, sobre el hombre, fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero sí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que si nosotros actuamos mal, pues vienen unas consecuencias, que es diferente. Pero Dios ya no te va a castigar, Dios ya no te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque ya lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie nos separará del amor del Padre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Dios siempre está ahí. Dios nunca se va, Dios nunca se esconde, Dios siempre permanece, siempre está ahí. ¿Quiénes son los que a veces nos alejamos de a poquitos? Nosotros. Pero el Padre siempre está ahí, siempre está ahí. Otros no han entendido lo que realmente quiere decir ser perdonado de todos nuestros pecados, y aunque muchos afirman y enseñan lo contrario, la realidad es que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, y quiero insistir hoy en eso. Ustedes, mis hermanos, y yo ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cuando entendemos esta verdad, somos verdaderamente libres. Por eso Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fuimos perdonados cuando Jesús cargó y llevó nuestros pecados, cuando llevó nuestra maldición, cuando llevó nuestros dolores, cuando llevó nuestras enfermedades, cuando el castigo de la paz fue sobre Él. Por tanto, cuando una persona pone su confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo, debe saber que ya fue perdonada hace más de 2000 años en la cruz. Hace 2000 años Jesús se llevó y quitó ese pecado. Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Si vemos, esta palabra fue escrita antes de la cruz. ¿Cuándo se cumplió? En la cruz. Se cumplió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él cargó el pecado del mundo. Gracias a Jesucristo y a lo que Él hizo por nosotros, Dios ha perdonado toda la maldad de la humanidad y ya no recuerda nada. Él no tiene memoria de nuestro pasado. Y entonces, ¿por qué algunos traemos nuestro pasado al presente? Si Dios ya no se acuerda ni siquiera lo que hicimos esta mañana, ¿por qué nosotros sí? Esta es la vida que tenemos ahora en Cristo. Es la grandeza del nuevo pacto, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Efesios 4:32. Por el contrario, voy a leer la traducción lengua actual. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta que ahora el perdón es por medio de Cristo? Qué bien se siente cuando decimos Dios nos perdonó, Dios nos limpió, Dios nos libertó, Dios nos justificó. Chévere cuando uno se siente perdonado. Pero ¿qué hay cuando somos nosotros los que tenemos que perdonar a alguien que nos lastimó, que nos hirió, que nos hizo daño? Recordemos, y vuelvo y recuerdo, porque voy a entrar en un tema que yo quiero que hoy como iglesia salgamos de aquí realmente entendiendo lo que es el perdón en el nuevo pacto. Y si alguno no ha perdonado a alguien, hoy yo quiero que deje eso aquí, para que realmente sean libres. Entonces, en el nuevo pacto perdonamos no para que nos perdonen, sino porque ya Dios nos perdonó.
Miren, en algún momento todos hemos guardado rencor a alguien por algo que nos ha hecho. Quizás un familiar, un amigo, un conocido o nuestra pareja nos hicieron sentir mal en algún momento. ¿Y cuánto nos ha costado perdonar? Pero además de ese perdonar hay que sumarle algo extra, olvidar. Con frecuencia oímos decir, yo perdono, pero ¿qué? No olvido. Entonces no se puede perdonar en verdad cuando en el fondo no se está dispuesto a olvidar ese evento, esa circunstancia o esa herida por la cual tú pasaste. Y quiero explicar algo, porque cuando la gente hablamos de olvidar, diciendo, pero yo ¿cómo voy a olvidar? Claro, Dios nos dio, nosotros somos completos y perfectos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio una memoria en la cual almacenamos toda la información. ¿O cuántos no recuerdan eventos desde que estaban pequeños, 4 o 5 años? Y aún están en nuestra memoria. Entonces hay gente que cree que olvidar es borrar de la memoria esa situación, esa herida o esa circunstancia que le causaron. Eso no es. Olvidar es que cuando yo recuerde ese evento, esa herida, esa situación o esa circunstancia, ya no me duela, ya no sienta ningún dolor, ya no sienta ningún rencor, ya no sienta ningún resentimiento, ya no haya amargura en mí. Eso es olvidar, porque cuando hay un perdón verdadero, cuando yo decido perdonar, porque perdonar es una decisión, cuando yo decido perdonar, yo decido olvidar, porque en el momento que yo decido perdonar, esa herida que fue causada en el pasado tiene que cerrarse inmediatamente, o sea, tiene que cerrar, no tiene que haber algo ahí que queda herida y que va caminando y entonces se tropieza y se cae. No, es que cuando yo decida perdonar y olvidar, esa herida se cierra y es sanada por completo. Y más adelante voy a dar un pequeño testimonio de eso. Entonces la frase perdonar y olvidar no se encuentra en la Biblia así tal, perdonar y olvidar no está. Pero el perdonar sí. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos dice la palabra donde debemos perdonar. Por lo menos Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean buenos, compasivos los unos con los otros, perdónense, así como Dios a ustedes los perdonó por medio de Jesucristo. Colosenses 13:3, sean tolerantes los unos a los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese así como el Señor los ha perdonado. Aquí Pablo nos habla de perdonar, así como Cristo nos perdonó. Pero además nos dice que seamos compasivos y buenos con aquellas personas que nos han causado dolor. Jesús nos dice, antes de ir a la cruz, que debemos amar, orar y perdonar a nuestros enemigos. Difícil, ¿verdad? Para muchos. Para muchos que no han entendido la obra redentora y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ahora todo lo que somos es gracias a Cristo y a lo que Él hizo en la cruz. O lo mejor que podemos dar a una persona que nos hizo daño, a ese enemigo, entre comillas, a esa persona que te hirió, que te hizo daño, es perdonar. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de perdón. Todos sabemos lo que Él tuvo que sufrir y padecer por nosotros. Sin embargo, nunca le vimos amargado, con rencor, con resentimiento, con sentimientos de venganza o deseándole mal a los demás. Por el contrario, vemos a un Jesús amoroso, misericordioso y perdonador. Lucas 23:34, primera parte dice, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Este perdón es en su máxima expresión. Jesús estaba perdonando no solo a las personas que le pedían perdón, sino a todos aquellos que lo acusaban, que no sabían lo que estaban haciendo en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros oramos así por alguien que nos ha lastimado? Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Padre, perdónalo porque es que yo sí conozco de Dios y esa persona no te conoce a ti. ¿Cuántos oramos así? Jesús vivió y pasó por muchas situaciones por las cuales hoy muchas personas viven a diario. Y si Él perdonó y olvidó, y ahora Él mora en nosotros, porque es que Dios, Jesucristo, mora ahora en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar cuando alguien nos hace algo o nos daña? Si Él ya lo hizo, si Él lo pudo hacer, y ahora mora en nosotros. Mateo 5:44. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orando por los que os ultrajan y os persiguen. Pregunto, ¿hacemos esto con esas personas? ¿O cuál es mi actitud cuando alguien me hace daño o tiene una mala actitud conmigo o hice una palabra y me hiere? ¿Cuál es mi reacción? ¿Reaccionamos como Cristo, perdonando y diciéndole, Señor, yo lo perdono con el perdón de Cristo? ¿O empiezo a hablar mal de esa persona, o empiezo a desearle mal a esa persona, o digo, me voy a vengar de esa persona? ¿Cuál es? No debería ser esas actitudes en nosotros, porque nosotros ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Yo sé que en esta iglesia no pasa eso, porque ya nacimos de nuevo, que somos unas nuevas criaturas, porque tenemos el sello de Dios, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos han herido con acciones o con palabras. ¿O a cuántos nos han herido? Nuestros padres, a muchos nos hirieron cuando estábamos pequeños. Nos criticaban. Cuando ya estamos más grandecitos, el bullying. Cuando entramos a trabajar, ese compañero, ese colega que quiere sabotear tus proyectos y tu trabajo. Tu misma pareja te engaña o te engañó. O quizás tuviste una mala experiencia con un abuso físico, emocional, de parte de una persona en la cual confiabas. O alguien acabó con la vida de un ser querido. ¿Cuál es la actitud ante estas circunstancias? Pregúntese ahí, ¿cuál es nuestra actitud? Y pensemos que si Cristo perdonó a todas aquellas personas que en algún momento en todo el padecimiento y crucifixión de Él los perdonó, hoy se cantó una canción que me impactó. Él no abrió su boca, Él no se quejó, Él no maldijo, Él no hizo nada de esto. Antes les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él andaba con su ministerio, a Él lo perseguían, a Él lo criticaban. Cuando Él estaba enseñando, venían los escribas, los fariseos, y le hacían preguntas y todo para tratar de hacerlo quedar mal y avergonzarlo. Él era una persona inteligente y siempre le respondía con la palabra. Hoy en día nosotros pasamos por muchas cosas en las cuales Jesucristo también pasó. Entonces un cristiano que no está dispuesto a perdonar a otro, está dispuesto a cosechar rencor, amargura, resentimiento, y estas cosas no lo van a dejar avanzar en el propósito para el cual Dios tiene en él y para él. Y tampoco puede disfrutar de las bendiciones que ya Dios le dio. Mire, vemos muchas personas. Una persona cuando no ha perdonado, se le ve en el rostro. Una persona que está llena de rencor,
de resentimiento, porque el resentimiento después se vuelve amargura, se nota inclusive en sus facciones, en su expresión, en su forma de hablar, cuando se expresa, cuando de alguna otra forma le tocan el tema, es ahí donde fue lastimado y entonces, wow, se conoce. Una persona que no ha perdonado camina con muchas heridas abiertas, expuestas a que se hinconen más y sean más difíciles de sanar. Entonces, hay 3 consecuencias, hay muchas, pero traje 3 así, porque aquí el tiempo no nos da. Consecuencias de no perdonar. Y el primero es el resentimiento. El resentimiento, ¿qué es el resentimiento? Porque es destructivo. ¿Qué efecto tiene en nosotros? El resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto, de enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Mire, a veces la gente nos ha hecho daño y ni si cuenta se dio de lo que nos hizo. Y nosotros sí estamos llenos de resentimiento y de odio hacia esa persona, y esa persona sana, no tiene ni idea. O sea, lo dijo tal vez de adrede o no lo dijo sin querer, pero nosotros inmediatamente lo tomamos personal, empezamos a odiar, empieza ese resentimiento en mi corazón, no lo sacamos, no sanamos y ahora se convierte en una raíz ¿de qué? De amargura. El resentimiento es aquel enemigo, es el enemigo número 1 de las buenas relaciones. Destruye la amistad y transforma a los amigos en enemigos, y aún en las familias. Uno ve tantas familias que andan destruidas, tantas familias que no se hablan, y entonces en la casa el papá se habla con la mamá solo y viceversa. Estoy hablando de familias no cristianas, es porque sé que aquí no pasa eso, pero pasa. Están llenos de resentimiento, están llenos de amargura. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pablo en muchos versículos nos dice eso. La amargura, el enojo, la ira, son sentimientos que en nosotros ya no deben estar. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, dimos nuestra vida a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, todas estas cosas fueron enterradas en la cruz. Gálatas 2:20 dice: con Cristo fui juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, si ese hombre viejo murió con todos sus hechos, porque dice en otra palabra, con toda esa amargura, con todo ese resentimiento, con todo ese odio, ya murió, ya fue enterrado, ya fue allí, ya no, Él no va a resucitar, porque todavía hay cosas en nuestros corazones. Miren, la amargura afecta la mente, afecta la personalidad y afecta nuestra relación con Dios. Dicen, porque eso no lo dice la Biblia, que la amargura es el veneno para el cuerpo. Y la mayoría, muchos médicos dicen y han estimado que el 90% de las enfermedades físicas, o sea, el cuerpo, tienen origen por el enojo, por la ira, por los miedos, por los resentimientos y por las amarguras. El resentimiento, la amargura y todo esto, el odio y la falta de perdón pueden producir úlceras, hipertensión arterial y docenas de otras enfermedades. Y uno ve, y Néstor explica muy bien esto, las enfermedades no son del cuerpo, son por
son consecuencia de todas estas cosas en la mayoría de casos, no en todas. Es porque no hemos perdonado, es porque hay algo que todavía hay en nuestro corazón que no nos permite realmente vivir en esa plenitud y en ese gozo, en esa libertad y en el reino de Dios. Cuando una persona está amargada, como dije yo, se nota en sus ojos, se le nota en su rostro. Y algo peor, el odio nos hace esclavo de la persona que odias. ¿Por qué dice que nos hace esclavo? Porque cuando uno odia tanto a una persona, uno se levanta y ¿en quién piensa? Y se acuesta y ¿en quién piensa? En esa persona. O sea que su Dios también se le convirtió a esa persona. Por eso nos volvemos esclavos de la persona que odiamos. La amargura afecta a la mente. La amargura, dice que está comprobado, y yo lo saqué de Google, que es el que esto, dice que causa depresión. Depresión, hoy en día es una enfermedad, digo yo, normal, o se ha multiplicado la depresión. ¿Cuántas personas se suicidan por depresión cada día? Muchas. Muchas personas andan deprimidas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no han perdonado, porque les falta perdonar algo o a alguien. La amargura afecta a la personalidad. Mientras más resentimiento y amargura tenemos, como ya dije, pensamos más en él y muchas veces tendemos a parecernos a esas personas. Escuchen esto. Es tanto, mire, yo conocí 2 compañeros de trabajo. Ellos ya se pensionaron. Por 19 años no se hablaron. Por 19 años. Se volvieron a hablar después de que se fueron de la compañía. Porque ambos se odiaban. Resentimiento. Y uno hablaba con no, es que ese me hizo y este me hizo. Y nunca ninguno de los dos tomaron la decisión de perdonarse. Los dos cargando con ese bulto de rabia, rencor, resentimiento, 19 años. 19 años. Llevando eso a cuestas. Cuando solo tenía que hacer esto, yo decido perdonar y ya. No le costaba ni 5 minutos, 2 minutos y era libre. La amargura también afecta nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en amargura, en resentimiento, toda mi atención está puesta en eso, en ese problema, es que me hizo, es que yo no lo voy a perdonar o ya lo perdoné pero no olvidé, y todo está sentado y está enfocado en esa situación, en esa persona que odias, en esa persona que te hizo daño. Y entonces, ¿qué hace esto? Que me desenfoca de mi comunión con Dios. Yo les dije, se levantan pensando y se terminan pensando en eso. Cuando mi comunión, ¿qué es lo que yo debo hacer en la mañana? Primero voy a Dios. ¿Y cuál es lo último que debo hacer? Con Dios. Pues es una relación de todo el día, pero digamos que eso es el deber ser de nosotros como cristianos. Entonces, cuando odiamos, cuando hay resentimiento y amargura, podemos tomar dos decisiones. Aferrarte a eso, seguir aferrado a no perdonar, o perdonar y seguir adelante y ser libre. Por eso te digo que perdonar es una decisión. Es una decisión. Miren, ¿qué significa perdonar? En la Biblia dice perdonar significa dejar pasar. Es dejar de exigir que se nos pague la deuda. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Él pagó. Él perdonó nuestros pecados y Él pagó esa deuda por nosotros. Perdonar es superar la ofensa y poder recordar sin dolor lo que dijimos. Significa disculpar a alguien que nos ha ofendido y no tener en cuenta su falta. Perdonar es dejar de guardar resentimiento y no insistir en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho.
Recordemos, usted no perdona para que Dios te perdone. Usted perdona porque ya Dios te perdonó a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya tú eres libre en Cristo Jesús. ¿Hay que olvidar las ofensas? Sí. Pero ya hablamos de eso. No sé ustedes, porque dice que si yo olvido, si yo perdono, en primer lugar, debo perdonar y olvidar porque primeramente es perjudicial para mí mismo y segundo, porque el perdón transforma la ofensa en compasión. No sé ustedes si les ha pasado, pero a mí sí, que cuando uno perdona a alguien que le ha hecho tanto daño, uno empieza a tener compasión por esa persona. Y voy a contarles un testimonio chiquito de mi papá. Yo crecí en un hogar donde mi papá era una persona muy violenta. Él ya falleció el año pasado. Era una persona demasiado hiriente, demasiado violenta, física y con la boca. O sea, emocionalmente nos tenía terrible. Pasó así muchos años. Y eso comenzó, todo ese maltrato físico, verbal, no solamente hacia nosotros, sus hijos, sino hacia mi madre también. Todo eso hizo que empezara a crecer en mí, y hablo por mí, un rencor, un resentimiento, que yo no quería saber nada de mi papá. Duré casi 20 y pico de años, que yo no quería saber de nada. Cada vez que me hablaban de mi papá era como si me hablaran del mismo diablo, perdóneme la expresión. Yo no quería perdonarlo. Siempre venían a mi memoria todos esos malos recuerdos, todas esas cosas. Yo vivía acusándolo de que si él hubiera sido diferente, yo hubiera sido diferente, yo hubiera sido mejor persona, porque uno siempre busca excusas para no perdonar. ¿A cuánto les ha pasado? Es que yo no perdono porque es que usted no sabe lo que esa persona me hizo. Es que yo no perdono porque es que usted no siente el dolor que yo sentí cuando esa persona me hirió o me engañó o me lastimó. Y uno se llena de excusas y de argumentos, ayudado por el enemigo, porque eso llega a nuestra mente y nos argumentamos para no perdonar a esa persona que nos hirió. Yo duré 20 y pico de años en ese tema con mi papá, hasta que un día yo me convertí y conocí al Señor. Y lo primero que Dios habló a mi corazón, me dijo, perdona a los que te hirieron, perdona a las personas que te hicieron daño. Y yo dije, no, yo no soy capaz, yo no voy a perdonar porque es que el daño que Él nos hizo fue terrible. Pero yo un día cuando seguí aprendiendo la palabra, entendí que perdonar era una decisión y que si yo no decidía y tomar la decisión de perdonar, pues iba a durar todo el resto de mi vida con esa amargura y ese resentimiento hacia mi papá. Decidí perdonar, pero no solamente perdonar, decidí olvidar. Porque esos pastores, que yo les agradezco, que me ayudaron en este proceso, no solamente me ayudaron a entender lo que era el perdón, sino también olvidar. Y olvidar es recordar, sin rencor, sin dolor y sin resentimientos. Años después, yo pude volver a ver a mi papá. Y cuando lo vi, sentí compasión. Ese hombre que me había lastimado, que me había herido, merecía ese perdón. Y por eso les digo que cuando uno olvida, uno recuerda sin dolor y ese dolor se transforma en compasión. Yo tuve la oportunidad de perdonarlo, yo tuve la oportunidad en su lecho que ya estaba muriendo de hablarle de Cristo para que Él se convirtiera y se fuera al cielo. Eso es perdonar y es olvidar. Por eso, hermanos, yo les digo, si hoy alguien necesita, hoy vamos a orar y vamos a sacar ese rencor, ese resentimiento, esa amargura y vamos a perdonar. ¿Amén? Beneficios de perdonar. Ya dijimos, nos trae libertad,
nos trae sanidad física y espiritual, nos devuelve la paz, nos devuelve el gozo, mejora mi relación con Dios y con las personas que están a nuestro alrededor, me acerca más a Dios y más a las personas, trae también sanidad a mi mente y trae mayor autoestima, porque las personas que no perdonan también es porque tienen una autoestima baja. Entonces, hay una frase que encontré de un señor Paul Boese, no es bíblica, dice: el perdón no cambia. El perdón no cambia el pasado, pero sí amplía el futuro. No es bíblico. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en la posición, cuando nosotros decidimos perdonar, porque perdonar es una decisión, entendamos que vamos a perdonar con el perdón de Cristo, que así como Cristo nos perdonó a nosotros, así nosotros tenemos que trasladar ese perdón a esas personas que nos han lastimado, a esa persona que me hirió, a esa persona que me fue infiel, a esa persona que de alguna otra manera de pronto mató a un ser querido que yo amaba tanto, fue culpa o no fue culpa, lo que sea, a ese jefe que tanto me hacía la vida imposible en mi trabajo. A esas personas tenemos que perdonarlas con el perdón de Cristo. Si alguien quiere oración, puede pasar adelante, pero yo voy a orar, vamos a ministrar y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos guíe en este perdón. Y recordemos, vamos a perdonar, no para que Dios nos perdone, sino porque ya Dios nos perdonó. Amén.